funcionan. Para mover la presentación. Aquí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia y su tiempo. Seguramente, bueno, conocerán nuestro producto. Creo que deben estar totalmente familiarizados con la tortilla. No es eso lo que encuentro en algunos otros foros que tenemos fuera de México, pero bueno, creo que aquí va a ser más sencillo el poder platicar la historia de nuestra empresa. Quisiera inicialmente darles un panorama general de la empresa. Probablemente algunos de ustedes consideran a la empresa como una empresa totalmente mexicana. Efectivamente lo es una empresa que nació aquí en México, se desarrolló en sus inicios aquí en México, pero ya ahora hemos penetrado mercados internacionales con mucha fuerza, de tal manera que nuestra principal subsidiaria está ahora en Estados Unidos, no aquí en México. Entonces, para darles un poquito de introducción a la empresa, pues somos el mayor productor de tortillas y de harina de maíz a nivel mundial, con operaciones en Estados Unidos, en México, Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía. Aquí podrán ver del lado de en medio de la gráfica nuestra principal subsidiaria, que es la que está en color azul, Gruma Estados Unidos, donde nuestros productos son harina de maíz, tortilla y algunos otros tipos de productos como snacks o corn chips. Como les decía, esta es nuestra principal subsidiaria. Hoy en día representa el 53% de nuestras ventas y el 56% de nuestra generación de flujo EBITDA. Es decir, ya la mayor parte de nuestras ventas y generación de flujo proviene en términos de dólares. La segunda subsidiaria en importancia es GIMSA, que es lo que conocen ustedes como la maseca o harina de maíz aquí en México. Esta subsidiaria, de haber representado hace años un 100% de nuestro grupo, ahora representa el 27% de nuestras ventas, al igual que nuestra generación de guafirda. Luego tenemos ya la penetración en Europa, en la cual incursionamos ya hace más de 10 años. Allá principalmente nuestro producto es tortilla, aunque también tenemos harina de maíz y grits, y esta subsidiaria representa el 7% de nuestras ventas y solamente un 3% de la generación de flujo. Ahí tenemos todavía un área de oportunidad muy fuerte en cuanto a mejoramiento de márgenes, que platicaré ahorita posteriormente. Tenemos otra división que es Gruma Centroamérica, que representa el 6% de las ventas y un 4% de la generación de flujo. Y tenemos finalmente una serie de pequeñas empresas que por su tamaño todavía no desglosamos por cada una de ellas, pero todas ellas en su conjunto representan el 7% de ventas y el 10% de generación de flujo. Entre estas empresas está los esfuerzos que hemos hecho para entrar en lo que es Asia y Oceanía. Estamos hablando de China, de Australia y de Malasia principalmente. Tenemos operación de tortilla en México con nuestra marca Mission. Tenemos la división de tecnología y servicios, que es donde desarrollamos y construimos nuestras plantas. Y tenemos la parte de eliminaciones que se hacen de interempresas entre las compañías. Si nos vamos al lado izquierdo de la gráfica, quisiera mostrarles la estructura accionaria de Gruma. Un 52% de la empresa corresponde a tenencia de la familia de nuestro fundador, don Roberto González Barrera, y el restante 48% está pulverizado en el público inversionista como ustedes. La empresa, en forma general, en forma
consolidada tiene ventas por alrededor de $4 billones, genera un flujo ligeramente superior a $600 millones y tiene un market cap de 5.800 millones de dólares. Una de las principales fortalezas que tenemos es el tener el reconocimiento de marca con el cual hemos estado penetrando y somos líderes en prácticamente todos los mercados donde operamos. Nuestra principal marca y la marca de inicio, que seguramente la conocerán, es Maseca, que es prácticamente un sinónimo de harina de maíz. La gente cuando busca Maseca, cuando busca harina de maíz, prácticamente pregunta por Maseca. Es por eso que tenemos la posición número uno, la posición número uno en todos los mercados donde operamos. En la parte de Estados Unidos, esta marca Maseca nos permite que dentro de las operaciones de harina de maíz seamos el principal productor en todo el país. Tenemos alrededor de un 85% de mercado en Estados Unidos. Prácticamente somos los únicos que producimos harina de maíz. Por la parte de tortilla, también hemos crecido de manera muy importante en Estados Unidos. De haber entrado aproximadamente hace 40 años en Estados Unidos con operaciones prácticamente de cero, ahorita tenemos el lugar número uno con nuestra marca Mission dentro de la Unión Americana. La marca número 2 dentro de la Unión Americana también es nuestra, es la marca Guerrero, que no se alcanza a percibir ahí muy bien el logo, pero con esas dos marcas es con las que comercializamos nuestro producto. A través de estas dos marcas tenemos alrededor de un 35% de market share en Estados Unidos, dentro de un mercado que está totalmente pulverizado y donde nuestra mayor competencia son pequeños productores de tortilla, donde el mayor productor es alrededor de una quinta o sexta parte de nuestro tamaño. Entonces, se podrán imaginar ustedes el tipo de ventajas competitivas y el tipo de economías de escala que tenemos al compararnos con nuestros competidores. Obviamente, a través de estas dos marcas, llevamos a cabo nuestra promoción de productos. Somos las únicas marcas que estamos presentes a nivel nacional. El resto de las marcas son marcas regionales o locales que difícilmente pueden continuar creciendo en la Unión Americana. En la parte de México, pues bueno, les comenté ya de la marca Maseca. Aquí en México tenemos alrededor de un 70% de market share dentro de lo que es la industria de la harina de maíz. El restante 30% está dividido en 3 o 4 pequeños productores. Sin embargo, aun cuando tenemos aquí un importante market share y que este market share ha sido bastante estable durante los años, nuestra principal oportunidad de crecimiento aquí en México no es ir quitándole market share a otros productores de harina, sino el ir quitándole market share al mercado tradicional, digamos al productor tradicional de tortilla que utiliza el método nixtamal en la elaboración de tortilla. Un momento más les explico un poquito más a detalle este concepto. En la parte de Centroamérica también somos la marca número uno en harina de maíz con nuestra marca Maseca y número uno en tortillas con nuestra marca Tortirrica. Y tenemos el lugar número 2 con la marca Mission en Centroamérica. En el caso de Europa, donde hemos incursionado más recientemente, tenemos y estamos desarrollando nuestra marca global, que es Mission. Actualmente alcanzamos la posición número 3 en el mercado, después de haber venido de posiciones que estábamos, cuando inicialmente entramos, éramos la posición número 20. Vamos en el tercer lugar ahorita y obviamente con mucha
estrategia y muchas intenciones para continuar captando mercado dentro de esta región. Y en lo que es Asia y Oceanía, también nos hemos convertido en la marca número 1 con nuestra marca Global Mission. Aquí quisiera mostrarles un poco parte de nuestro éxito, principalmente en Estados Unidos, y que es algo que probablemente no se alcanza a ver todavía aquí en México digamos, tan introducido en la parte del mercado. Una de las principales ventajas que tenemos contra nuestros competidores en Estados Unidos es nuestra escala. Nuestra escala nos permite tener una amplia diversidad de productos, no simplemente la tortilla tal como la conocemos aquí en México, que es una tortilla de maíz, digamos, plain, sino que allá hemos desarrollado una gran variedad de productos que nos permiten llegar a todos los gustos de los diferentes tipos de consumidores en Estados Unidos. Inicialmente, en Estados Unidos estuvimos atacando el mercado hispano. Hace 40 años no se consumía tortilla en Estados Unidos fuera de los hispanos que estaban en Estados Unidos. Incursionamos exclusivamente con tortilla de maíz dirigida a hispanos. Hoy, aproximadamente la mitad de nuestras ventas va dirigido a tortilla de maíz, que es para hispanos, pero la otra mitad ya es consumida por personas americanas o anglos, los cuales consumen principalmente tortilla de trigo. Y todo este mercado lo hemos venido captando a través de desarrollar productos que están enfocados a irles dando gusto dentro de sus necesidades de alimentación. Aquí podrán ver los desarrollos más recientes que hemos tenido. Obviamente los productos orgánicos traen un alto interés en la penetración de los mercados. Son productos de mayor valor agregado que difícilmente los pueden producir pequeños tortilleros. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad de producirlos dada la escala que tenemos. Son productos que nos ayudan en mejorar nuestros márgenes, puesto que son productos de mayor valor agregado que se venden a un precio considerablemente más alto que los productos normales. Otro tipo de productos es, por ejemplo, con toda la tendencia de gluten free que traen en Estados Unidos, donde una serie de productos que van hacia el consumidor los han tenido que estar adecuando a que sean libres de gluten. Nosotros no tenemos el problema ese. El maíz por sí solo no contiene gluten, entonces simplemente el producir tortillas de maíz, estamos ofreciendo un producto libre de gluten a todos los consumidores. Y cada vez el consumidor americano está cambiando más de consumos de pan que tienen gluten hacia consumos de tortilla que son gluten free. Entonces, podrán ver aquí productos como los que hemos desarrollado, productos orgánicos, libres de gluten, low carb, lo que son bajos en carbohidratos, productos integrales, multigranos, libres de grasa, wraps de chía y quinoa, tostadas horneadas, que todo esto ha tenido muchísima aceptación, principalmente en el consumidor americano, al percibir todos estos productos como productos muchísimo más saludables. Todos estos productos obviamente hay que comercializarlos, hay que llevarlos a conocer al consumidor. Tenemos una fuerza de ventas alrededor de toda la Unión Americana. Los llevamos a promocionar principalmente en las cadenas de supermercados a través de colocar el tipo de stands que ven ustedes a la derecha de la lámina, donde damos a conocer todo este tipo de productos. Ahora, este tipo de stands, dado la penetración y la presencia que tenemos en nuestros supermercados, tenemos la oportunidad de ponerlos en diferentes partes de supermercados, que es algo que no lo puede hacer nuestra competencia.
Tenemos stands de productos en la parte étnica, donde se relacionan los productos con comida mexicana. Tenemos productos en la parte de bakery, donde tenemos productos recién horneados. Tenemos productos en la parte refrigerada, donde vienen tortillas de mayor vida de anaquel. Tenemos productos que están relacionados con consumo de cerveza, por ejemplo, donde la tortilla también tortilla y tipo de chicharrón se presta al consumo de cerveza. Productos en la parte de legumbres, donde hay aguacates y consumo de corn chips con guacamoles. Entonces, todo esto nos da muchísimo mayor contacto con el consumidor para poder promocionar y darles a conocer todo este tipo de productos. Y bueno, todas estas actividades de la empresa, el poder crecer aquí en México, el incursionar en nuevos mercados, el poder tener las marcas líderes de nuestros productos, la innovación de nuestros productos y la cobertura regional con economías de escala, pues se ha visto reflejado en el crecimiento de nuestras utilidades. Aquí quisiera mostrarles algunos indicadores a nivel consolidado, donde podrán ver que en nivel de volumen, que lo pueden ver del lado derecho, hemos sido capaces de crecer 3% en forma anual durante los últimos 3 o 4 años. Probablemente 3% pudiera sonar un poquito bajo, sin embargo recuerden que estamos en un sector que es totalmente estable, que es el sector alimentos, no tiene prácticamente volatilidades y es un sector que normalmente crece al ritmo de la población. Entonces, si ustedes comparan un 3% contra una población que crece en México el 1% o probablemente el 0.3% en Estados Unidos, pues estamos creciendo a 5 o 6 veces el nivel de la población. Ahora, este crecimiento que se está dando en volumen ha ido totalmente acompañado de iniciativas y programas que ha establecido la compañía para mejorar cada vez más la rentabilidad de nuestra empresa. Entonces, en la medida que hemos crecido el volumen un 3%, nuestras ventas a través de productos de mayor valor agregado que nos han permitido tener un mayor precio promedio y productos que vendemos en Estados Unidos que con el tipo de cambio nos favorecen desde el punto de vista de pesos al convertir esas divisas en pesos, nos han permitido crecer a un crecimiento anual compuesto de 14% por año. Y no solamente las ventas han crecido eso, también nuestras utilidades han estado creciendo a esos ritmos de crecimiento. El WAFIRDA o EBITDA, que es la generación de flujo de la empresa durante los últimos 3 años, ha crecido a ritmos del 16%, mostrando tanto el crecimiento de volumen como el crecimiento en ventas, pero también un crecimiento en el margen de EBITDA que se ha crecido del 15 al 16%. Esto nos ha permitido poder llegar a una estructura financiera totalmente sana de la empresa. Si ustedes conocieron a Gruma hace probablemente 7 u 8 años, normalmente Gruma era una empresa apalancada que no generaba el flujo suficiente para poder cubrir las necesidades de crecimiento, entonces teníamos que estar recurriendo a deuda adicional para poder captar las oportunidades de crecimiento en las otras regiones. Ahora, con esta alta generación de flujo que tenemos, la empresa se dedicó a reducir su deuda de tal manera que pudiéramos alcanzar índices financieros mucho más saludables. Actualmente tenemos una deuda de alrededor de $1,118 millones, que representa 1.4 veces el ratio deuda neta EBITDA.
Para darles una idea, anteriormente ese ratio era de alrededor de 5 veces. Es decir, por cada peso que generábamos de flujo, teníamos 5 pesos de deuda. El tener 1.4 veces es algo totalmente sano para la empresa, nos permite con facilidad cubrir nuestros intereses y adicionalmente nos da un espacio para poder apalancar la empresa en caso de que requiriéramos un crecimiento adicional en el futuro. Nuestra deuda está también, la empresa también se dio a la labor de poder distribuir los vencimientos de la deuda en el tiempo, no tener vencimientos concentrados en algún año. Y aquí podrán ver que en realidad pues, no tenemos vencimientos importantes sino hasta 2022 y otro tanto hasta 2024. Es decir, durante los siguientes 5 años la empresa no tendrá ninguna necesidad de refinanciar. Muy probablemente el flujo que genere la empresa va a estar siendo utilizado para reducir algo de esta deuda, entonces va a ser cada vez menos la necesidad de refinanciamiento de la empresa. Y bueno, la estructura financiera que tiene la empresa, la solidez que tenemos en nuestros créditos, en nuestro perfil de vencimientos y el crecimiento de las utilidades nos ha permitido también convertirnos en una empresa que paga dividendos. Como les decía anteriormente, cuando la empresa estaba muy apalancada, la empresa utilizaba todo su flujo para tratar de apalancarse lo menos posible. Ahora que el flujo se genera a mayor ritmo, la empresa no solamente pagó su deuda, sino que también le sobra flujo para cubrir sus necesidades de crecimiento y adicionalmente pagar dividendos a los accionistas. Aquí podrán ver que recientemente hemos tenido un incremento importante en el pago de dividendos que se hace anualmente al inversionista y es la intención continuar con este crecimiento de pago de dividendos. Quisiera hablarles un poquito de cada una de nuestras principales subsidiarias, que son Estados Unidos y México, bueno, y un poquito de Europa, para darles un poquito más de detalle sobre las operaciones de la empresa en cada una de las regiones. Empezando con Estados Unidos, que es la mayor subsidiaria, aquí pues quisiera enfatizar de que todas nuestras operaciones que tenemos en Estados Unidos se llevan a cabo a través de plantas productoras que están establecidas en Estados Unidos. Nuestras plantas de tortilla, que son las que se ven como punto amarillo en el mapa de Estados Unidos, las podrán ver alrededor de toda la República. Tenemos también 6 molinos de harina de maíz, que son las que están en color rojo. Con todo esto tenemos una capacidad de producir alrededor de 1 millón de toneladas de tortilla y alrededor de 800,000 toneladas de harina de maíz en Estados Unidos. Para darles una idea de qué es esto, les pudiera decir que actualmente nuestra planta más grande la tenemos en Los Ángeles. Es una de las 20 plantas que tenemos, sin embargo es la más grande. Es una planta que produce alrededor de 12 millones de tortillas por día, para que se puedan dar una idea del tamaño del negocio que tenemos en Estados Unidos. La operación de tortilla representa alrededor del 80% de nuestras ventas en Estados Unidos, la harina de maíz alrededor del 20%, y de la parte de harina de maíz nosotros consumimos para nuestra producción de tortilla alrededor de un 60%. Es decir, tenemos nuestra operación integrada desde la producción de harina de maíz y esa harina de maíz la convertimos en producción de tortilla. El resto de la harina de maíz es vendida a nuestros competidores, que son otros productores de tortilla. La importancia de tener todas nuestras plantas y todas nuestras operaciones en Estados Unidos nos da en estos momentos y principalmente ahora una fortaleza adicional respecto al Tratado de Libre Comercio. Si llega a haber cambios en el Tratado de Libre Comercio, si llega a haber amenazas de cuotas impositivas,
Nosotros no tenemos ningún problema porque todo se produce y todo se provee de la parte de Estados Unidos. No solamente tenemos el mercado que actualmente cubrimos, sino que el mercado de Estados Unidos continúa creciendo de manera importante. Actualmente lo tenemos estimado en 5 billones de dólares, el mercado de la tortilla, y el mercado de la harina de maíz en alrededor de 1.3 billones de dólares. Pero estos mercados continúan creciendo principalmente por estos tres factores. Número uno, la población hispana continúa creciendo, que son los principales consumidores per cápita en Estados Unidos. Número dos, la popularidad de la comida mexicana cada vez es más grande en Estados Unidos. Otro de los drivers de crecimiento es de que la tortilla ya se está consumiendo no como un producto étnico, sino ya como un producto que se ve como si fuera dentro de la dieta de Estados Unidos. La gente de Estados Unidos ha adoptado los wraps como una comida americana, no como una comida mexicana, y cada vez es más la gente que está sustituyendo los sándwiches por wraps. Esto nos está dando también un crecimiento muy importante en lo que es la penetración de la tortilla en la parte de Estados Unidos. Hablando específicamente de los resultados de Estados Unidos, los que les mostré anteriormente eran los resultados consolidados de toda la empresa. Hablando aquí específicamente de la subsidiaria de Estados Unidos, podrán ver que en términos de ventas hemos crecido un 3%, pero a través de todas las eficiencias y todos los programas de productividad, mejora y cambio de mezclas de producto hacia productos de mayor valor agregado y productos de mejores márgenes para la empresa, hemos podido crecer nuestra generación de flujo a un ritmo de 10% en forma anual. De tal manera que nuestros márgenes Guafirda se han mejorado del 14% hasta el 17% en los últimos 3 años. Entrando en la parte de la siguiente subsidiaria, que es GIMSA o Maseca, aquí en México. Aquí podrán ver, por ejemplo, también tenemos una diversidad importante en la parte que es harina de maíz, pero por mucho la diversidad que tenemos en lo que es tortilla en Estados Unidos es muchísimo más amplia que lo que tenemos aquí en México. Aquí en México la tortilla que más se consume es la tortilla plain, digamos, la tortilla normal. Obviamente habrá tortillas amarillas, tortillas blancas, tortillas a lo mejor con más granulometría, todo eso dependiendo del tipo de cliente que tengamos o dependiendo de la región, pero no se llega a la diversidad tan amplia que tenemos en la parte de Estados Unidos con tortilla. Aquí en México también tenemos una diversificación geográfica amplia. Tenemos actualmente 18 plantas alrededor de la República Mexicana. Nuestras ventas son de alrededor de 1.1 billones de dólares y tenemos una capacidad de producir 2.4 millones de toneladas de harina de maíz por año. Podrán ver que pues inicialmente la empresa inició operaciones en la parte norte del país, Nuevo León, Río Bravo, Culiacán, Acaponeta, pero cada vez hemos venido cubriendo más áreas de México. Ya tenemos una concentración fuerte en el centro de México y la concentración más reciente que hemos tenido es en la parte sur de México, aunque ya tenemos pues aproximadamente 8 o 9 años cubriendo estas regiones. Aquí en México el consumo de tortilla es muy estable. El consumo per cápita en realidad no crece porque ya consumimos muchísima tortilla per cápita en forma diaria. Entonces, en realidad eso limita el crecimiento de la industria de la tortilla en México. Sin embargo, recuerden que nosotros estamos en la industria de la harina de maíz
que es la materia prima para producir la tortilla. Y la oportunidad de crecimiento que tenemos nosotros, obviamente una parte es el crecimiento poblacional, pero la mayor parte proviene de convertir el tortillero tradicional hacia el uso de harina de maíz. Es decir, todavía 2/3 partes de las tortillas que se producen en México se producen a través del método de nixtamal, donde el tortillero en su pequeña tortillería compra el maíz, lo cose, lo muele y prepara la tortilla. Nosotros lo que ofrecemos es el método alternativo, que es la utilización de harina de maíz, donde en vez de llevar a cabo todo el proceso por 5 horas, simplemente agregan agua en harina de maíz, a la harina de maíz y obtienen la masa para producir tortilla. Los beneficios en conveniencia que tiene la harina de maíz es lo que nos ha permitido ir cada vez transformando más y más tortilleros del método tradicional hacia el método de harina de maíz. Y es eso lo que nos permite tener crecimientos más importantes que el crecimiento poblacional. Entonces, aquí estas gráficas podrán ver lo que les comentaba. La parte o el círculo grande es la industria de la tortilla en México, que vale alrededor de 7.3 millones de toneladas de harina de maíz, si todo se hiciera con harina de maíz. Sin embargo, el 66% de eso se hace todavía con maíz por el método tradicional. Y nosotros tenemos solamente un 25% de ese mercado. Si logramos convertir cada vez más esa parte del pie que está en verde claro hacia lo que es harina de maíz, es lo que nos estará dando el crecimiento que estamos logrando obtener. Si lo vemos exclusivamente desde el punto de vista market share de harina de maíz, tenemos el 70 o 74% que les comentaba. Con esto, pues bueno, no hemos crecido al 1% que les menciono que crece la población aquí en México, sino hemos podido crecer el 9% en términos de ventas y un 3% en términos de generación de flujo. Pasando a la tercera división en importancia, que es Gruma Europa, pues quisiera darles aquí una breve explicación. En Europa entramos aproximadamente hace 10 o 12 años, entramos en la parte del Reino Unido, donde tenemos un par de plantas, y posteriormente hemos incursionado en nuevos mercados. Actualmente tenemos operación ya en Holanda, adicionalmente al Reino Unido tenemos en Holanda, tenemos en España, en Rusia, algo de operación de harina de maíz en Italia, en Ucrania y en tortilla. Y bueno, aquí la parte de tortilla representa alrededor de 70% de nuestras operaciones, lo que es molienda de maíz alrededor del 30%. La estrategia aquí en Europa ha sido totalmente diferente a la estrategia que seguimos aquí en México o incluso que seguimos en Estados Unidos. En Europa no teníamos la base de población hispana que tuvimos en Estados Unidos. Hubo que entrar con un producto diferente. Prácticamente en Europa el producto que comercializamos es tortilla de trigo, no es tortilla de maíz, porque en Europa la población no está acostumbrada al sabor fuerte del maíz. Entonces, les podría decir que un 95% de nuestras ventas está orientado a tortilla de trigo y una parte muy pequeña a lo que es harina de maíz. Aquí, bueno, también los factores de crecimiento son los mismos que vimos en Estados Unidos. Cada vez la gente adopta más la tortilla para sustitución del pan y la popularidad de la comida mexicana. Nuestro crecimiento ha sido del 5% en la parte de ventas, muy similar al nivel de crecimiento en utilidad de operación en Guafirda, pero aquí tenemos todavía un amplio potencial de crecimiento para continuar mejorando nuestros márgenes en la medida que vayamos teniendo cada vez más escala y más presencia
en el mercado de retail de la tortilla. Y pues bueno, esto es en general la presentación de nuestra empresa. Como podrán ver, debe ser una empresa totalmente mexicana. Nos hemos convertido en una empresa globalizada. Por decir que estamos operando en Europa en 5 o 6 países, es cierto, pero en realidad estamos distribuyendo nuestro producto en más de 20 países del continente europeo. Entonces, en realidad, seguimos con oportunidad de crecimiento en los mercados donde ya tenemos presencia importante y el resto del mundo nos sigue ofreciendo muchas oportunidades de continuar creciendo. Con esto termino la presentación, Julio. Bueno, Rogelio, con esto la verdad muchísimas gracias por tu presentación. Esta es una compañía que hemos visto cómo en los últimos años creció de una manera muy importante al haber cambiado el enfoque de ingresos por un enfoque de rentabilidad. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, ahora